Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, jueves 15 de julio, continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje sobre Construye mi comunidad a partir del Bicentenario. Hoy trabajamos el área de comunicación con la actividad Reconocemos información explícita del texto leído. Bien, ¿cuál es el propósito de nuestra actividad del día de hoy? Es leer un texto y responder algunas preguntas con la finalidad de identificar la información explícita del texto. Además, observar algunas frases e identificar la información implícita que se encuentra en ellas. Así que hoy vas a fortalecer tus capacidades de leer diversos tipos de texto y para ello, pues, sé que vas a lograr, si te esfuerzas y trabajas con responsabilidad, estos criterios de evaluación de tus aprendizajes. Bien, para iniciar, ¿sabías que la información explícita en un texto, ¿no?, es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto? Es decir, es la información literal. La podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito, podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, esa es una información explícita que se ubica, que se encuentra en un texto. Bien, ahora sí. Antes de la lectura, antes de leer el texto que tenemos para hoy, primero lee el título y la imagen del texto. Solo el título y la imagen. Y luego responde a estas interrogantes en tu cuaderno. Primera pregunta, ¿de qué tratará el texto? Ajá. Segunda pregunta, ¿para qué leeré el texto? Recuerda que estas dos respuestas son respuestas predictivas. Estás realizando tus predicciones porque aún no lees el texto, pero si ya observaste el título y la imagen, entonces ya puedes realizar predicciones, ¿no? De qué tratará y también ya sabes para qué vas a leer, con qué propósito vas a leer este texto. Bien, ahora sí, durante la lectura, lee el texto y subraya, en caso lograste imprimir esta página, ¿no?, o anota las ideas que consideres importantes en tu cuaderno. Bien, yo creo que la mayoría va a anotar, pues, un texto corto, no es tan extenso. Sin embargo, requiere mucha atención en su lectura y su análisis, ¿ok? Bien, vamos a ver la primera lectura juntas y juntos. El título dice, ¿quién estableció las fronteras del Perú independiente? Interesante. Ya dice, los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Leguía de 1908 al 1902 y también en su periodo de gobierno de 1919 a 1930. En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, ¿con quién más? Con Bolivia, con Colombia y con Chile. ¿Ok? Bien, es decir, casi todas las fronteras, ¿verdad? Así es. Con Ecuador, un hito importante fue el Protocolo del Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia que señalé antes, por acá menciona, ¿no? Lo que fue la solución del conflicto con Ecuador, que fue el primero, ¿no? Muy bien. En el aspecto marítimo, quiere decir, en la delimitación del Océano Pacífico, ¿ya?, los límites de nuestro país con Chile, se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014.
La Corte Internacional de la Justicia de La Haya ya es la mayor entidad donde se llevan los conflictos más grandes a nivel de países, ¿no? Obviamente teníamos conflicto con Chile, que siempre quería llevarse pues un poco más de nuestro océano por las riquezas que tenemos, pero ya en el año 2014 se resolvió esa situación, ¿no? Haciendo bien esos límites, de acuerdo a las autoridades máximas que tengan que ver pues con la solución para conseguir la paz entre los países, ¿no? Unos años antes los habíamos resuelto también con Ecuador, ¿no? Con Ecuador también tuvimos delimitación en nuestro océano, pero ya se había resuelto. Muy bien. Ese texto viene de una fuente muy confiable, como verán aquí. Interesante. Hemos hecho una primera lectura, pero necesitas realizar otra lectura más para identificar información explícita, ¿ya? Y anotar las ideas importantes en tu cuaderno. Bien. Y también recuerda que las ideas importantes lo puedes anotar si deseas un organizador visual o a manera de resumen, quizás, utilizando guiones, ¿no? Asteriscos de repente. Y también de repente acompañándolo con un dibujo, con una imagen, ¿verdad? Muy bien. Ahora, después de la lectura, ya leíste el texto, lo analizaste, tienes las ideas importantes anotadas en tu cuaderno, ok. Ahora responde las siguientes preguntas. Aquí a manera de un cuadro, haz este cuadro grande en tu cuaderno, allí vas a responder. ¿Qué se expone en el texto que acabamos de leer? ¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia? ¿Cuándo gobernó Augusto Leguía? ¿Dónde se han terminado de definir los límites con Chile? Si alguna pregunta no la comprendes, vuelve a leer el texto porque de todas maneras las respuestas a estas preguntas están explícitas en el texto, están literalmente ahí en el texto. ¿Cómo era la época de delimitación territorial? También está en el texto. Muy bien, entonces lee, analiza bien el texto. Ahora veamos el siguiente diálogo que tiene que ver pues con otra situación que no es del texto que hemos leído. Vemos aquí dos jovencitos conversando, ¿no? Adolescentes como ustedes, que están dialogando. Y el jovencito dice, María, después de las clases te busco en tu casa. De repente es su amigo, ¿no? O su amiga, o de repente está interesada en la amistad de María. Y María responde un poco sonrojada, ¿no? No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada, le dice. Ah, un diálogo corto, ¿verdad? Ahora, en este diálogo, identifica y escribe las ideas implícitas que reconozcas en la expresión de María cuando dice, estoy muy cansada. ¿Qué quiere decir María? Quiere decir, vas a encontrar la idea implícita. No está aquí en el diálogo, no está escrito, pero sí se puede sobreentender. Entonces, ¿cuál de las ideas de aquí, una o dos ideas, crees que significa cuando ella dice, estoy muy cansada? ¿Qué querrá decir? ¿Le querrá decir que estudió toda la noche? ¿Tuvo una reunión familiar en el día anterior? ¿Desea estar sola? ¿Saldrá con sus amigas? ¿Se irá a descansar? ¿Cuáles serán las ideas implícitas? Porque acá por lo menos dos vas a encontrar, que son ideas implícitas que reconocen esta expresión cuando dice estoy muy cansada. ¿Ok? Bien. Ahora entonces, queridos estudiantes, ¿sabían que la información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor de un texto no comunica de forma directa? O sea, no está escrita literalmente en el texto. Está incluida en el texto sin que éste la exprese directamente. No está literalmente, pero se está incluida de manera que se puede sobreentender. De repente por el contexto de lo que nos dice el texto, o por la experiencia que tenemos, o por los conocimientos previos que tenemos, podemos sobreentender esa idea implícita. Muy bien, al identificar esa idea implícita estamos realizando inferencias, se llaman inferencias. Bien, ahora como sexto paso, escribe la información implícita que encuentras en las siguientes frases del texto que hemos leído hoy. El texto que se titula ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? ¿Ya?
Tenemos aquí dos frases. Esas dos frases, ¿qué querrán decir implícitamente? Es decir, en el texto no está escrito, pero lo pueden identificar a través de repente otro análisis más del texto. Analízalo nuevamente, fíjate el contexto, ¿no? O con tus saberes previos puedes darte cuenta qué quiere decir cuando dice podemos decir que el tema se cerró. O cuando dice una época de mucha actividad. ¿Qué querrá decir? ¿Qué idea implícita está encerrando estas dos frases? Una, dos, tres ideas. Identifica tres ideas implícitas que están dentro de esta frase. ¿Ok? Es decir, vas a realizar inferencias. Tres inferencias para cada frase que hemos extraído del texto que acabamos de leer. Así que si es necesario, analízalo nuevamente, observa el contexto. De esa manera vas a descubrir cuáles son las ideas implícitas para cada una de estas frases. Desarróllalo en tu cuaderno haciendo este cuadro grande, ¿ok? Porque yo les pongo aquí unos espacios de manera sugerencial, pero recuerda que necesito explicar las ideas implícitas, vas a necesitar espacio, haz el cuadro en tu cuaderno. Bien, ahora responde a las siguientes preguntas según tus saberes previos o si no con alguna ayuda de un familiar. Número 1. ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial? Número 2. ¿Qué consecuencias tienen los conflictos territoriales? 3. ¿Qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales como los que hemos tenido con Chile, Ecuador, Bolivia, ¿no? Con todos los países vecinos. Número 4. Escribe la información implícita de la frase, el Perú es un país de todas las sangres. ¿Qué querrá decir? A ver, ¿qué puedes inferir de esta frase? ¿No? Tienes saberes previos sobre la diversidad cultural, etcétera, que hemos estudiado y yo creo que puedes extraer varias inferencias de esta frase. Y por último, realiza la reflexión de la actividad de hoy respondiendo a estas tres preguntas a través de un audio. Muy bien, felicitaciones por tus aprendizajes del día de hoy y también tu responsabilidad en presentar tus evidencias.